Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Están bendecidos, felices? Dijo un hermano, dígale a su cara que está feliz, ¿sí? Que se note. Y quiero que me acompañen, por favor, Jueces, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 5. Estamos a muy buen tiempo para comenzar la enseñanza del día de hoy. Jueces 13, del 1 al 5, vamos a leerlo. Voy a leerlo, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El título de esta enseñanza, quiero que lo vean, se llama No te alejes de la casa del Padre. ¿Cómo se llama? Rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces el Señor levantaba jueces. Un juez, era un líder que el Señor levantaba cuando el pueblo de Dios era oprimido. Pero esa opresión del pueblo de Dios no venía nada más así porque sí. Casi siempre, como aquí comenzamos, dice: y el pueblo de Israel se alejó, y el pueblo de Israel volvió a hacerlo mal. Y entonces un pueblo diferente los oprimía, que los madianitas, en este caso leímos los filisteos, Moab, tantos y tantos pueblos que estaban alrededor, que le causaban estos daños al pueblo de Israel, pero a causa de su pecado. La última vez prediqué también acerca de esto, pero hoy en específico quiero que esta enseñanza la basemos en la vida de Sansón. Aquí dice esta historia que acabamos de leer, que esta mujer no podía tener hijos. La mamá de Sansón no podía tener hijos, pero su papá Manoah se le apareció este ángel, y entonces le da esta enseñanza y le dice: vas a concebir y vas a tener un hijo. Después de ser estéril, pues qué bendición, ¿no? Que Dios te diga: vas a tener un hijo. Qué padre, ¿no? Pero no era un hijo cualquiera, porque le dijo: este hijo que vas a dar necesita cumplir con estos requisitos. No vas a beber vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque ni tampoco a este hijo que vas a dar a luz se le va a pasar navaja. En aquel entonces no había máquinas como hoy, pero había navajas. Y dice: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Para los que no saben qué es nazareo, no es que era de Nazaret, ¿sí? Es diferente ser nazareo que ser de Nazaret. Nazareo se le llamaba a aquellos que hacían un pacto con Dios, que tenían un compromiso especial con Dios, y las características de estos nazareos era que no podían cortarse el cabello, tenían que dejarse el cabello largo, ¿sí? Hoy ve usted a los muchachos con pelo largo, y no precisamente es porque sean nazareos, ¿verdad? Pero en aquel entonces era parte de la cultura el pelo largo. No podía pasarse ni una navaja ni tijeras, nada. Pero además de eso también no podía o no debía contaminarse con cadáveres, ni tampoco beber vino. O sea, no podía nada. Unos decían: no, pues aunque sea poquito, nomás así. Dicen: soy bebedor social, ¿no? No me pongo mal. Pero no podía ni Sansón hacer nada de esto. Era parte del pacto de un nazareo. Entonces, en esta primer parte que acabamos de leer, dice que Dios promete un hijo varón nazareo, o sea, un hijo de pacto, un hijo de compromiso. Eso significa pacto. Pacto es aquel que decide comprometerse y hacer
lo que le corresponde en su parte del compromiso, porque Dios había dicho que a través de él iba a libertar a su pueblo, iba a traer salvación a su pueblo. Entonces este compromiso, este pacto, tenía que también mantenerlo Sansón. Por eso es que él tenía que cumplir con ello. Pero luego más adelante, en Jueces 13, 24, ahí en el último versículo, dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse mientras estaba en Manedán. Yo me puse a investigar qué es Manedán, porque yo lo estaba leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, que personalmente me ha gustado mucho. Si usted ya leyó la Biblia completa en la Reina Valera, pues ahora cámbiele de versión. Eso yo creo que le puede ayudar a tener un panorama todavía un poco más amplio de algunas cosas que a veces en la Reina Valera como que, y aquí como que no le entendí. Me ha tocado, no sé usted, yo sé que usted tiene mucha revelación de la palabra, la abre y wow, ¿verdad? Pero yo sí batallo para comprender algunas cosas, y otras versiones nos ayudan a comprenderlo mejor. Pero regresando al tema, dice que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en Sansón cuando él estaba todavía en Manedán. Y Manedán significa campamento de Dan. ¿De qué tribu era Sansón? De la tribu de Dan. Ah, estaban, ya no lo vi. Ah, ya está de aquel lado. Sansón era de la tribu de Dan. Y mientras él estaba todavía dentro de la casa, porque el campamento era la casa, era la tribu donde estaba su papá, donde estaban las reglas, la bendición de estar ahí, el Espíritu de Dios se manifestaba en él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto representa que cuando alguien está dentro de esa casa, dentro de ese campamento, ahí va a haber bendición de Dios, y el Espíritu de Dios se va a mover en tu vida. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y es que para contextualizarle un poquillo, ayudarle, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no venía sobre todos, y nada más venía en determinado tiempo. Hoy, en la época en la que vivimos, en la de la gracia, el Espíritu de Dios está en tu vida desde el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón. Vino Jesús a morar en ti, y el Espíritu de Dios, al cual nuestro Señor Jesús le llamó el Consolador, ha venido a nuestra vida. Usted y yo tenemos poder y autoridad porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, pero en los tiempos del Antiguo Testamento no era así. Se dice que el Espíritu de Dios venía en ocasiones especiales sobre las personas o aquellos a los que Dios escogía, y entonces ocurría. Pero aquí vemos que a Sansón se le empezó a manifestar el Espíritu de Dios cuando él estaba ¿dónde? En la casa, en el campamento, mientras él estaba allá. Ahora hay algo interesante que si seguimos leyendo vamos a encontrar. Ahí en Jueces 14:1 dice que descendió Sansón a Timnat, y ahí vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es Timnat? Y entonces me puse a investigar, y Timnat es la ciudad que hace frontera entre el límite de Israel y el límite de los filisteos. Pero me llama la atención que dice descendió. No dice que subió, no, que descendió. Y entonces desde ahí, desde ese descenso, desde ese límite, él pudo ver a una mujer filistea. ¿Y sabe qué sucedió? Se enamoró. Dígale, ya perdió ese Sansón. ¿Por qué cree que le dicen el Sansón? Porque vio a esa mujer y se enamoró. Pero esa mujer no es Dalila, porque Dalila es famosa. Dice una canción, Dalila la lista se hizo estilista, con tan solo un corte de cabello. Pero esta mujer no era Dalila. Dalila también era filistea, pero esta era otra filistea de la cual Sansón se enamoró. ¿Y qué creen que hace Sansón? Papá, mamá, aquella muchacha me gusta, pídemela por favor. Y Manoa le dice, oye, es que no hay tantas mujeres aquí en el campamento de Dan, de tu familia, que tengas que ir a enamorarte de una filistea.
Pues Sansón, pero yo la quiero. ¿Cuántos se identifican con Sansón? Y es que quiero ponértelo de una perspectiva diferente, porque probablemente puedas estar pensando nada más en que se trata de enamorarse de una mujer o de un hombre que no conoce a Dios, pero yo quiero ponerte a esta mujer más bien como el mundo, sus deseos y aún aquello que nos atrae. Porque sucede que cuando usted dice: Señor, yo quiero estar en tu casa, no me quiero alejar de tu casa, empieza a llegar la bendición a tu vida, a tus hijos, y la empiezas a ver y dices: gracias, papá, estoy en bendición, como nos predicaban la semana pasada. Pero también cometemos el error de descender a Timnat, a la frontera, al límite. Sigo estando en Israel, sí, pero estás en la raya. Y el límite es peligroso, porque desde ahí puedes ver el pecado, puedes ver la tentación, y entonces, ay, eso como que me hace ojitos, ¿no? Empieza a traerlo, pero solamente el pecado, el mundo, sus deseos empiezan a tentarnos cuando decidimos descender a Timnat. Y a veces no nos damos cuenta, mi hermano. No te has dado cuenta tal vez que estás en el límite, coqueteando con el pecado. Y decimos: es que no pasa nada. Creemos que hay cosas muy inofensivas y que no nos van a hacer caer, y cuando menos lo esperas. Y es que el pecado, mi hermano, no ocurre de la noche a la mañana. Ay, forniqué. Ay, cometí un error, robé. Ay, no, el pecado no es así. El pecado ocurre cuando vas descendiendo poco a poco. Pero la pregunta es: ¿cómo desciendo? La otra vez platicaba con uno de los hermanos de aquí en la iglesia, y yo le decía: hermano, te extrañamos aquí en la iglesia. Dice: pero no estoy haciendo nada malo, estoy en mi casa. Y es que hay cosas que parecen inofensivas, pero el descender como Sansón a Timnat comienza con un día: hoy no voy. ¿Qué tiene de mal? Siempre voy, hasta decimos, ¿no? Yo nunca falto, llego temprano. Y empezamos con un día de no ir a la iglesia. Pues es un escalón hacia abajo. Parece algo inofensivo, pero luego empezamos a prender la tele y no nos damos cuenta del contenido que empezamos a ver. Yo le decía a mi esposa: ten cuidado. Hace tiempo le gustaba mucho ver Rubí, Teresa y ese tipo de novelas. Y nos dimos, Betty la Fea, efectivamente. Y usted dice: ay, qué exagerado el pastor, cómo es ridículo, ¿qué tiene de malo eso que está viendo? Pues no te has dado cuenta, pero ella puede testificar que sin darte cuenta luego empiezas a hablar como hablan las de la telenovela, a actuar como actúan los de la telenovela. Y si usted se pone a ver los valores que hay en ese tipo de telenovelas: inmoralidad, fornicación, engaño, robo, asesinato, adulterio, amor al dinero, avaricia, pues eso es lo que estás consumiendo. No pasa nada, estoy en la frontera, no falto a la iglesia, aquí estoy. Desde Timnat empiezas a ver a la filistea que te está haciendo ojitos. Parece que no, pero ay, hoy no oré. No le hace. Ya me aventé una predicación en la mañana, ya puse la transmisión. Hace tiempo platicábamos, unos días, el pastor Lázaro y yo, sobre, y de hecho lo dicen las estadísticas, hoy más que nunca los cristianos evangélicos principalmente no leen la Biblia. Espero que no sea usted de esa estadística, pero el pastor Lázaro dice: les dejé tarea y no la hicieron. Además, unos ni vienen ni sabían que tenemos curso de capacitación para principalmente nuevos creyentes, para que conozca la palabra de Dios. Y hoy más que nunca el problema está en que muchos no tienen el hábito y la cultura de leer la palabra de Dios. Así como comes 3 veces al día, bueno, yo
Así necesitamos de la palabra de Dios y del alimento en nuestro espíritu. Naciste de nuevo, hay un bebecito, mire, así como Dan, que a cada ratito se levanta y empieza a llorar por la lechita. Dentro de ti hay un bebé que está pidiendo lechita, y si tú no lo alimentas, ese bebé se va a enfermar. ¿Y qué les pasa cuando se enferman? Si no lo atiendes, no solamente se enflaca, bueno, fuera que nada más se enflacaran, hay riesgo hasta de muerte, somos propensos a las enfermedades. Hay cosas que en nuestra vida cristiana parecen inofensivas, ¿sí? Como estar todo el día pegado en el celular. No pasa nada, aquí estoy. O papás, esto lo voy a decir con mucho respeto y tacto, espero no herir susceptibilidades. Es que mi hijo no sale, mi hijo es bueno. Pero sí, pero lo tienes todo el día con la tableta, todo el día con el celular. Tus hijos se están perdiendo y no necesitan salir de tu casa. Se están perdiendo ahí en tu cuarto, en el sillón todo el día, con el teléfono en la mano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo digo con mucho amor, para que prestemos atención, porque no parecía peligroso lo que estaba haciendo Sansón al descender a Timnat. Pero en Timnat, en la raya, es más fácil ser propenso a caer en el pecado, porque desde ahí se ven más bonitas las filisteas. Y entonces se vio atraído, porque se alejó de la casa del padre, porque descendió a Timnat y se fue a la frontera, donde es tropiezo, donde es más fácil ser tentados. ¿Ok? Siguiente versículo, Jueces 14:5, dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, porque al final los convenció. No, papá, no seas, como decimos, no seas viejito, no seas arcaico, papá, no seas anticuado, ¿sí? Ven conmigo, vamos a Timnat y pídeme a esa filistea, por favor. Ya los papás le habían dicho que pues le echara el ojo a otra mujer, pero aún así él se armó, así que ni modo. Ok, pero dice que mientras ellos descendían, dice que llegaron a las viñas de Timnat. Dice: he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y entonces, ¿saben qué hizo Sansón? Cuando este león le salió al encuentro, Sansón, dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y agarró al león y lo despedazó. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los perros que vienen ahí? Una piedra falsa, ¿sí? Pues Sansón se le apareció un león y lo despedazó con sus manos. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y me llama la atención esto. Yo digo: Señor, si él empezó a descender, alejarse de la casa del Padre, ¿por qué aún así lo respaldaste? ¿Sabes por qué? ¿Quién iba con él? Sus padres iban todavía con él. Por eso Dios en su misericordia vino todavía sobre Sansón y le dio la fuerza para vencer a ese león. Pero aquí hay algo muy interesante y quiero que me ponga mucha atención. Dios en su gracia aún nos respalda mientras sigamos bajo la cobertura ¿de quién? De nuestros padres. El peligro está cuando los hacemos a un lado, pero sigue siendo el mismo riesgo de irse apartando poco a poco. ¿Vamos bien hasta aquí? Póngale un separador a esto. Ahora vamos al versículo 8, Jueces 14:8. Dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo ¿de quién? El cuerpo muerto del león. ¿Qué era Sansón? Un nazareo. Y parte del voto del nazareo era no tocar cadáveres. ¿Sí? Ok. Y aquí dice que en el cuerpo del león, ¿qué había? Había un enjambre de abejas. ¿Y qué? Un panal de miel. Y entonces Sansón, ni tardo ni perezoso, véngase, y se comió la miel. Y uno dice: qué historia tan rara, ¿no? ¿Por qué había un
panal de miel dentro del cadáver del león. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué quieres hablarme? Esa pregunta yo me la he hecho varias ocasiones. Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo para qué? O sea, es algo extraordinario, raro, pero ¿cómo para qué? Y entonces el Señor habló a mi corazón. Sansón comió de la miel del cadáver del león, ¿sí? Pero ese león, uno puede pensar, se trata del león de la tribu de Judá. Pero este león no era el león de la tribu de Judá. Pedro nos habla de otro león. Hay otro león que menciona la Biblia, ¿sí? Un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y ese era el propósito de ese león cuando se le apareció. Iba a devorar, iba a destruir a Sansón y a sus papás. Entonces esto nos habla de que algunas veces podemos estar comiendo de una miel, pero una miel equivocada. La palabra de Dios dice que es miel, ¿sí? En varios salmos David lo compara a la palabra de Dios como la miel. Pero la miel tiene que venir del león de la tribu de Judá, no del otro león, porque entonces es una miel equivocada. Y eso es una característica de aquellos que empiezan a descender, a alejarse de la casa del Padre, del campamento de Dan, y entonces cualquier cosa te parece buena. Vean, este hermanito hermano, no sé si es cristiano, anda todo tatuado, pero dice, habla bien bonito, y creemos que todo aquello que escuchamos bonito viene de Dios. Hay una confusión muy grande porque a todo le queremos llamar espiritual o edificante en nuestra vida. Es cierto que hay cosas que son buenas y nos ayudan y nos motivan, pero una característica es la confusión. O decir, ya cumplí, ya fui, ya escuché. Estás comiendo la miel del león, la miel del cadáver. Cuidado con comer la miel de un cadáver. La única miel que usted y yo podemos estar comiendo está en la palabra de Dios. Esa es la que realmente nos va a nutrir. Pero si tú te conformas con, ya escuché una transmisión, y es que, como decíamos al principio, los cristianos de hoy ya no leen la palabra de Dios, se han vuelto consumidores. Porque tenemos la libertad en nuestro celular, en nuestra tableta, dispositivo. Ponte una prédica, venga, qué bueno que lo hagas. Te felicito si lo haces, pero eso no va a sustituir la verdadera miel de la palabra de Dios que vas a tener cuando decides darle tiempo a Dios. Y es que la mayoría de las veces, yo en mi caso, en las mañanas estoy haciendo el lonche, haciéndole de almorzar a Sara, y entonces digo, pues voy a poner en lo que estoy ocupado una prédica, qué bueno que la oigo. Pero yo no puedo decir, ya tuve comunión con Dios porque escuché a Joyce Meyer, porque escuché a Danilo Montero, porque escuché a Armando Alducin, porque escuché a Chuy Olivares. Ya tuve comunión con Dios. No puedes sustituir la comunión por consumir una predicación en línea. Eso es muy importante. Sí te ayuda y eso es bueno. De hecho, yo te recomiendo que durante todo tu día consumas eso si puedes. Es mejor a que estés viendo a Rubí, a Teresa, a ¿quién más? Todas esas cosas. Betty la Fea. Y otra cosa también, mis hermanos, mire, en tiempo de pandemia había gente que se la pasaba viendo noticias y todas las noticias eran referentes a la pandemia. Por donde usted la veía, malas por aquí, malas por allá, malas por todo. Y si usted se ponía a consumir eso, yo conocía gente que vivía en totalmente temor y en angustia, en ansiedad. Y yo decía, pues apágale a eso que estás oyendo. En vez de estar escuchando esa miel, ¿sí? Ve a la miel que sí te nutre de la palabra de Dios. Convirtámonos en consumidores, pero de lo bueno, no de lo malo. No llamemos a cualquier cosa bueno y entonces decir esto sí me lo aviento y véngase. Vamos bien hasta aquí. Entonces, regresando. Sansón era nazareo. ¿Qué significa ser nazareo? De pacto. Mientras él estaba en la casa del Padre, en el campamento de Dan, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios se manifestaba en su vida. Vamos bien hasta aquí. Número 3. ¿Qué sucedió? Descendió a Timnat. ¿Y qué representa Timnat? La frontera con el pecado. En Timnat se ve más rica la tentación.
se ve más buena la tentación. ¿Vamos bien hasta aquí? Después va con sus padres, y aunque Dios lo respalda por estar todavía bajo la cobertura de sus padres, se cae en confusión, porque Sansón no debía acercarse a cadáveres, y aún así hasta la miel se la comió y le supo buena. A veces así sucede el pecado. Pero ¿usted quiere saber cómo terminó Sansón? Vamos para allá. Usted puede decir, no pasa nada, esta mielecita está bien buena. Bueno, pues fíjese lo que le pasó a Sansón. Jueces 14 del 16 al 17 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. ¿Cuántos han escuchado así a una mujer? Es que tú no me amas. Mira, chantaje, ¿verdad que sí? Porque no me declaras el misterio, el enigma. Y dice, y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. O sea, ¿tú quién eres? Pues ni a mis papás, que son los meros buenos, les he dicho, campeona. ¿Tú quién eres, no? Pero insistente, con tácticas de las damas. Versículo 17 dice: y ella lloró en presencia de él los 7 días que estuvieron en el banquete. Fíjense ¿qué hizo? Son buenas técnicas, ¿no? Las mujeres las siguen empleando, y aquí hace cientos y cientos de años sigue siendo efectiva, hasta que de plano ya dice, el 7º día él se lo declaró, porque dice, ya me tiene esta copete esta mujer. Ándale pues, y ahí está, le declaró, ¿sí?, el enigma, que si usted lee el contexto, pues era un acertijo que había puesto Sansón a los filisteos, ¿no? Pero esto nos dice que la mujer de Sansón lo seduce al final de cuentas para que él pierda. Era un reto y él estaba por ganarlo, pero esta mujer lo sedujo. Esto nos habla de cómo el pecado nos seduce hasta el punto de caer. ¿Y cómo no vas a caer? Les digo yo, ¿cómo no vas a caer si estás ahí en la orilla? Es que no pasa nada, pastor, nomás voy a la fiesta, pero yo no hago nada. Ellos dicen malas palabras, están tomando, están fumando, se están drogando, pero yo no estoy haciendo nada, pastor. ¿Sí? O es que estoy con mi novia en la noche, estamos solos en la casa, pero no pasa nada, pastor. Estás en la orilla, estás en el límite. Ahora, hombres, yo quiero hablarte a ti, hombre, porque a veces ellas como mujeres, ¿sí?, pueden encontrar en nosotros un montón de deficiencias. Claro, es cierto, porque no somos perfectos. Yo levanto la mano para decir esto primero. Pero nosotros también encontramos en ellas esas. No somos perfectos, pero a veces como hombres podemos hacernos cargo de la destrucción de nuestra familia y de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que no estamos haciendo nada, pero estás ahí en Timnat, en la frontera. ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente tú y Dios lo saben. Pero existen muchas cosas que pueden alejarte primeramente a ti de Dios, y eso va a repercutir en tu familia. ¿Tú crees que no pasa nada estar conversando o tener esas conversaciones con ese grupo de amigos que no quieren? ¿Tú crees que no pasa nada? Pues sí pasa, y estás en la orilla, estás en Timnat. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando estás ahí? ¿Decides participar y actuar para ser parte de ese círculo? Es que si no participo, si no me río, si no digo nada, pues van a pensar que soy aburrido. A mí me decían el monaguillo, un montón de cosas. Porque cuando aprendí a diferenciar que tener ese tipo de conversación, estar dentro de ese círculo, aunque yo no hiciera nada, y esto que le estoy diciendo lo digo por mí, porque yo estaba ahí, en medio de la fiesta y del baile, yo no hago nada, yo aquí estoy, sí, pero estás en la orilla. Y luego, ay, no sé por qué caí, no sé por qué pequé, y si sabes por qué caíste, si sabes por qué pecaste, ¿sí?
porque estás ahí en la orilla. Estás siendo seducido al estar en la frontera, como en este caso Sansón. Ahora tú, hombre, ¿sí?, o mujer, tú sabes que hay cosas que nos pueden estar alejando de nuestro Dios, alejándote de la comunión con Dios. Y como te lo mencionaba ahorita, eso va a ser parte también de las fracturas o los daños que pueda haber en tu matrimonio. Piensas o pensamos que hay cosas que no son dañinas, como el tener a lo mejor el celular, estar viendo cosas, buscando cosas ahí, y luego cuando nos damos cuenta, ya dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, por nuestros ojos, cosas que no queríamos. Estoy hablando de pornografía, estoy hablando de tentaciones de ese tipo, de adulterio. Hombres, tú y yo tenemos la capacidad de cuidar a nuestras esposas dentro de nuestro hogar, en sano matrimonio. Pero a veces suele ser más atractivo eso que ves ahí en las redes. Mire, antes, cuando yo era niño, adolescente más bien, cuando yo era adolescente, andando en la calle, tengo apenas 36 años, bueno, no más. Yo me juntaba aquí en la calle, lo repito, siempre lo digo, lo voy a decir, porque el pecado me sedujo por estar en ese círculo de amigos. Y entonces la pornografía empezó a volverse cada vez más común entre nosotros. Y eran al principio barajitas, así como si estuvieran jugando a la baraja. Pero luego eso ya no llenaba, y entonces ahora era, vamos a ver una película. Y nos juntábamos a ver películas de ese tipo. Y entonces de ahí el Señor me rescató, gracias a Dios. Pero muchos de amigos, compañeros de ese círculo, pues no tuvieron un buen final. Algunos de ellos ya ni existen, desaparecieron, porque el pecado abre las puertas a otros pecados más grandes. Parecen cosas inofensivas, pero en aquel entonces había que buscar, había que rentar, había que comprar. Hoy ya no, miren. En la palma de tu mano, tan fácil lo tienes ahí. Y no sabes, hombre, que eso está destruyendo tu familia y tu matrimonio. Pero esa es una consecuencia de que tú no estás tomando tu lugar delante de Dios, de que te estás saliendo de la casa del Padre, de que te estás alejando. Y parece que no le hace si hoy no vamos a la iglesia, no le hace si hoy no oramos, no le hace si vemos eso, no le hace si nos volvemos religiosos, porque cumplí, porque fui, ya estuvo. Pero en nuestra casa y en nuestra vida, ¿qué hacemos? Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Yo te pregunto, hay cosas que vemos en nuestro teléfono, en nuestros dispositivos, tal vez en televisión, y yo te pregunto, ¿eso lo harías para el Señor? Y uno dice, caray, no, Señor, perdóname, me da vergüenza. Pero ¿qué estamos consumiendo en nuestra casa, en nuestro hogar? No nos damos cuenta y estamos descendiendo poco a poco. El pecado nos está seduciendo como esta mujer, como esta filistea. Decláramelo, por favor. Hasta que Sansón dijo, ya, para que te calles, ten. Y así es como descendemos y caemos en el pecado. Le decía ahorita, no es que, forniqué de repente, caí en adulterio de repente. No, fue poco a poco un desliz que sin darte cuenta, por cosas inofensivas, abriste la puerta hasta llegar a la orilla. Y aquí en la orilla es más fácil caer. ¿Está oyendo esta palabra? Ya casi termino. Jueces 14, del 19 al 20. Dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, subraye esto, y encendido en enojo, ¿qué hizo? Se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue ¿qué? Dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. ¿Cómo regresa Sansón a su casa? Despojado, robado. Ponme otra vez la imagen de don Ramón, por favor.
traicionado por esa mujer que él aparentemente amaba y quería. Así regresamos. Así regresó Sansón. ¿Sí o no? Porque parecía fácil descender a Timnat, a la orillita, y no pasa nada, y al cabo es una mujer, yo la convierto, decimos, ¿no? Yo la hago cristiana, o yo lo hago, dicen las chicas, yo lo hago cristiano. No nos damos cuenta que nos estamos alejando, y cuando menos esperamos, ya estamos derrotados, ya estamos, dice un hermano, aporreados, ¿verdad? Como perro aporreado. Regresamos, todos lastimados, heridos por el pecado. ¿Por qué? Porque decidimos alejarnos de la casa del Padre. En la casa del Padre está la bendición, está tu bendición, está el Espíritu Santo que quiere manifestarse en tu vida. ¿Cuántos conocemos así? Es que Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Sí o no? ¿Por qué me dejaste pecar? ¿Por qué me dejaste que me pasara esto? Y lo Dios así, caray, mi hijo, pues yo siempre estaba aquí. Y es que no nos damos cuenta de eso. Mire, bien fácil como esta comparación. Mientras usted esté aquí adentro, usted no se va a mojar de la lluvia, ¿va? La lluvia no le va a mojar, ni lo va a enfermar, ni lo va a resfriar. Usted se sale, allá se va a mojar, sin paraguas y sin nada, y se queda ahí bajo la lluvia. Si bien le va una gripecita, un resfriado. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Mientras estemos en la casa del Padre, vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados. Pero nosotros mismos decidimos alejarnos. Decidimos ver la tentación de más cerca cuando descendemos. Y ya le había dicho, ¿qué es descender? Empezar a dejar de congregarse, empezar a dejar de orar, empezar a dejar de leer la Escritura. No pasa nada, es algo inofensivo, y poco a poco empezamos a abrirle la puerta al pecado, y sin darnos cuenta cada vez estamos más lejos de la casa del Padre y propensos a ese león que anda buscando devorar nuestra alma. Conclusión, ya para terminar. Lo primero que debes saber es que Dios te creó para ser hijo de pacto, ¿sí? Entonces me voy a dejar crecer el pelo. Pues déjeselo crecer si usted quiere, pero lo más importante es que guarde su vida y corazón para Dios. Sí, ya no voy a beber porque... Hijo de pacto, eres un nazareo. Dios te ha llamado a ser nazareo ahora de corazón, donde dice realmente, sí, Señor, hay dificultades, sí, Señor, hay tentaciones, sí, Señor, hay filisteas que me hacen ojitos desde allá, papá. Pero no voy a descender, me voy a quedar en la casa del Padre. Ahí está mi bendición. Número 2, el Espíritu de Dios se manifestará en tu vida mientras permanezcas dentro de la casa del Padre, bajo la cobertura del Padre, en santidad, en justicia. Ahí está la bendición. ¿Quieres bendición? Permanece en la casa del Padre. Punto número 3. Es peligroso si desciendes a Timnat, porque dijimos que Timnat representa la frontera con el pecado, y desde ahí el pecado se ve más bonito, más atractivo, más seductor. Y si tú decides por tus malas decisiones descender a esa frontera, pues entonces lo más seguro, o casi estoy seguro, de que de ahí vas a caer en pecado. Mire, conozco hombres que vienen llorando y ayúdame, es que me está pasando esto y lo otro. A ver, cuéntame qué te pasó. No, pues es que ya, de entrada, días, meses sin ir a la iglesia, de entrada nada más. Y es principalmente la raíz de todos sus problemas, el alejarse de Dios, el no tomar en cuenta a Dios en su vida. Al rato ya están comiendo de las consecuencias del fruto del pecado y de las malas decisiones. Y Señor, ahora sí te prometo que voy a... Y llegan así como don Ramón, como Sansón, derrotados, destruidos, traicionados, a la casa del Padre. Ahí vengo otra vez, Señor. Número 4. Mientras permanezcas en Timnat,
que es la frontera con el pecado, tienes el riesgo de consumir cualquier alimento que parece miel. Cualquier cosa te va a parecer, no hay problema, cómete esto. Ay, no hay problema, haz aquello, ya con eso está bien. Y te va a parecer atractivo comer miel de cualquier cosa, de cualquier cadáver. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por último, número 5, y con eso termino. El pecado nos va a cobrar la factura un día. Si tú decides alejarte de Dios, alejarte de la casa del Padre, pues va a haber graves y severas consecuencias para tu vida. Una de ellas pues es perder tu familia. Sansón ya se había casado, ya tenía su mujer. ¿Y qué le pasó a la mujer? Se la dieron a otro. Sí. Si hoy estás en peligro de perder a tu familia, es porque estás siendo, además de tentado, consecuente con el pecado. ¿Qué más? Lo defraudaron, lo engañaron y al final regresó todo destruido. Y es que eso es lo que hace el pecado. Cuando lo estás disfrutando, practicando, parece que no, y sabe dulce como la miel, ¿sí o no? Ay, que no se acabe esto. Pero después del pecado, cuando vienen las consecuencias, ¿cómo nos sentimos? Papá, perdóname, ¿por qué lo hice? Y peor aún, cuando empezamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste caer? Pues sí, porque lo probaste, como la miel te supo en la boca, y ahora estás sufriendo eso. Y la bendición, para terminar, mi hermano, porque esto no termina aquí, es que mientras hay vida hay esperanza. Qué bueno que aquí Sansón todavía tuvo oportunidad de regresar a la casa del Padre. Pero si usted lee más adelante, el final de Sansón no fue del todo agradable. ¿Sabe cómo terminó? Pelón primero. Pelón, sin ojos, ciego. Le quitaron los ojos, se los arrancaron. Y aparte se burlaban de él. Y ese es otro cuento. Pero si tú decides continuar descendiendo para la frontera con Filistea y ver allá, porque luego ahí aparece la Dalila, que fue la que lo peló. Ahí acabó. ¿Sabe cómo acabó? Siendo la burla de los filisteos, siendo la burla del pecado. Dios no te creó para eso. ¿Usted cree que Dios creó a Sansón para eso? No, le dijo, Él va a libertar a mi pueblo. Dios te creó y nos creó para ser hombres de pacto y hacer obras grandes en Él, no para terminar siendo la burla del pecado del enemigo. Por eso, mientras hay vida, hay oportunidad de regresar a la casa del Padre. Póngase de pie, vamos a terminar.